Es que yo no puedo aprender español porque no tengo tiempo. Pues no me lo creo. A ver, yo estoy segura de que tienes muchísimas cosas que hacer, tienes muchas obligaciones, trabajo, hijos, padres mayores y que sientes que no tienes suficiente tiempo para aprender español o para mejorar en español. Pero esto, la mayoría de las veces, es una excusa. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimas formas de integrar el español en tu vida cotidiana. Lo que tienes que intentar hacer es hacer lo mismo que estás haciendo ahora, o sea, las cosas que haces en tu vida normal, en tu día a día, pero hacerlas en español, en la medida de lo posible, ¿vale? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues eso se puede hacer de muchas formas y yo en este vídeo voy a intentar darte algunas ideas. Además, ya es verano, por fin es verano, como veis, ya llevo una camiseta sin mangas, unos pantalones cortos, ¿verdad? Y chanclas, que me encanta llevar chanclas. Bueno, es verano. ¿Qué significa eso? Pues que seguramente tienes un poquito de tiempo libre, ¿no? No vas a tener vacaciones o un horario diferente en el trabajo en verano o algo. Seguro que tienes más tiempo libre. Los días son más largos, hay más horas de sol, así que podemos empezar a incorporar nuevos hábitos, ¿no? Pero ya verás que son cosas divertidas, ¿eh? No te voy a decir ahí que estudies listas de vocabulario y cosas largas y aburridas, ¿vale? Vamos a ver qué puedes hacer para integrar el español en tu vida este verano. Ah, por cierto, que me preguntáis muchas veces. Recuerda que mis vídeos, todos mis vídeos tienen subtítulos. Puedes activarlos si lo necesitas y también, si lo necesitas, puedes aumentar o disminuir la velocidad del vídeo para entenderme mejor. Lo que yo quiero decirte es que integrar el español en tu vida y practicar un poquito de español todos los días no tiene que ser una cosa súper difícil, súper complicada. No, puedes hacerlo de una manera sencilla, simplemente intentando hacer pues algunas de las actividades que tú haces normalmente en tu idioma, ¿vale? En español, intentar hacerlas en español. Por eso en este vídeo vas a encontrar consejos y trucos bastante, ¿cómo puedo decirlo? Bastante generales, ¿vale? Y obviamente después tú tendrás que adaptarlos a tus gustos, a tus intereses y en definitiva a tu estilo de vida. Yo te voy a contar lo que hago yo para mantener y mejorar el nivel en los otros idiomas que he aprendido, porque el español es mi lengua materna y no estudio español, ¿vale? Y a lo mejor alguno de estos consejos o alguna de estas actividades que yo hago te puede dar una idea y puedes adaptarla a tu vida. Por ejemplo, a mí me encanta empezar el día escuchando música, ¿vale? Eso es como mi momento favorito del día. Entonces siempre tengo un altavoz, esto se llama un altavoz para escuchar música en la cocina y mientras preparo el café, el desayuno, siempre pongo música, a veces con auriculares, si hay alguien en casa que está durmiendo, pues uso los auriculares, ¿vale? Pero me gusta escuchar música. Oye, pues si tú también haces esto, ¿por qué no cambias tu lista, tu playlist y empiezas a escuchar canciones en español? Simplemente piensa qué estilo musical te gusta, ¿vale? Y busca algún artista o algún grupo que sea parecido a ese estilo, pero en español. Es una forma estupenda de escuchar español y recibir input sin darte cuenta, sin realizar un esfuerzo, un gran esfuerzo, ¿vale? O otra buena forma, que también me gusta mucho, también lo hago bastante, es escuchar podcast en español. Eso además es que puedes hacerlo mientras haces otras actividades, ¿no? Pues por ejemplo, si vas al trabajo en transporte público, puedes escuchar un podcast en el transporte público o si como yo vives cerca de la playa y te gusta ir a pasear a la playa, pues oye, aprovecha ese ratito para escuchar un poquito de español, ¿no? A lo mejor estás pensando, vale, sí, pero ¿qué podcast elijo? ¿Qué nivel? ¿Qué tema? Bueno, esto ya es un poquito más complicado, ¿vale? No es como la música. La música tú puedes escuchar lo que quieras, o sea, puedes escuchar canciones o artistas más clásicos, más antiguos, yo que sé, puedes escuchar a Julio Iglesias si te gusta, o
o más modernos, ¿vale? Como a artistas de reggaetón o a Rosalía o lo que sea, ¿vale? Eso es más libre, pero en los podcasts sí tienes que pensar un poquito más qué tipo de podcast escuchas, porque principalmente hay dos tipos de podcast, ¿no? Por un lado están los podcasts creados por profesores para aprender español, ¿vale? Que son podcasts adaptados a tu nivel y que están muy bien porque te van a ayudar a aprender pues, vocabulario y de una forma más estructurada. Y también, por otro lado, hay podcasts, que podemos decir podcasts pues, originales en el sentido de que son podcasts creados para personas nativas, para personas hispanohablantes, ¿vale? Podcasts, pues, normales. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Yo te recomiendo que mezcles, ¿vale? Que escuches un poquito de las dos cosas, porque creo que es mejor mezclar ese contenido auténtico con el contenido adaptado y más, que tiene unos objetivos más claros y está más estructurado y todo eso, ¿vale? Y a lo mejor estás pensando, ¿vale? Pero ¿qué podcast escucho o qué música o qué? Mira, llevo haciendo vídeos en YouTube ya un montón de años, ¿eh? Estoy aquí en YouTube desde... ¿En qué año empecé? 2020, ¿vale? Así que tienes un montón de vídeos en los que te recomiendo podcast, canciones y de todo. Así que seguro que encuentras alguno que te guste. Y a lo mejor ahora estás pensando, Guada, un podcast, qué aburrimiento, pero si yo soy una persona muy activa, yo necesito movimiento, yo no puedo estar ahí prestando atención a algo tan largo, tanto tiempo. Yo soy una persona activa, me gusta moverme, como a mi marido, ¿veis? Que tiene aquí las bicicletas, las bicicletas. Y yo pienso, ¿por qué? ¿Por qué queréis hacer tanto deporte, tanto ejercicio? No lo entiendo. Yo lo hago por obligación, yo voy al gimnasio porque tengo que ir, pero no me gusta. Pero bueno, si tú eres una persona muy activa y el tiempo que tienes libre te gusta dedicarlo al ejercicio físico o al deporte, también hay alternativas, ¿vale? Hay opciones. Por ejemplo, si te gusta hacer yoga, puedes buscar un canal de YouTube para hacer yoga en español. Hay muchísimos y buenísimos, ¿vale? En mi canal también hay recomendaciones o me puedes preguntar en los comentarios, ¿eh? O si te gusta hacer pesas, hacer entrenamiento en casa, pues también hay canales de todo tipo y seguro que encuentras uno que te guste y que te ayude, ¿vale? Y es otra forma de escuchar español y aprender español de manera activa, pero sin darte cuenta, sin pensarlo mucho, porque tú vas a estar mirando a la profe de yoga, imitando sus gestos y a la vez vas a estar escuchando pues vocabulario de las partes del cuerpo, un montón de verbos, ¿vale? Así que hay otra recomendación. A lo mejor lo que a ti te gusta son los videojuegos, los juegos para jugar con el móvil, ¿no? Que hay un montón de apps y juegos así para matar zombies o para explotar caramelos o para crear tu propia granja, ¿vale? Si te gustan este tipo de juegos y ya estás pasando parte de tu día haciendo eso, pues ¿por qué no convertir ese momento también en un momento para aprender un poco de español, ¿no? Simplemente puedes cambiar el idioma en el móvil, ¿vale? Y jugar en español, ¿vale? Y comunicarte, ya sabes que a veces en este tipo de videojuegos, a mí también me gustan, puedes hablar con otras personas, pues oye, ponlo en español, pues oye, ponlo en español y ahí tienes otra forma de practicar un poquito sin darte cuenta, sin pensarlo mucho. Vale, entonces, he hablado de los juegos del móvil, ¿no? O del ordenador, pero a mí lo que de verdad me gusta, ya sabéis lo que es. A mí lo que de verdad me gusta es la tele. A mí me encanta ver la tele, me encantan las series y las películas. Ya os lo he dicho muchas veces, he hecho muchos vídeos recomendando películas y series, hemos hecho directos en Instagram para hablar de esto y bueno, sabéis que es algo que me encanta y que es una de las mejores formas para aprender español de manera natural. Yo en verano veo bastante la tele, ¿vale? Veo más la tele que en invierno. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en España en verano hace mucho calor, entonces tenemos la hora
de la siesta, ¿vale? Que es pues esas horas o ese rato después de la comida de mediodía en el que pues tenemos que estar dentro de casa, tenemos que bajar las persianas para que no entre tanto sol, o sea, mira el sol, ¿vale? Para que no entre tanto sol y descansar un poco, ¿vale? Y por eso nuestros días son muy largos, cenamos más tarde, nos acostamos más tarde, ¿vale? Y tenemos esas horas en medio del día que son como horas muertas en las que pues hace demasiado calor para hacer cualquier otra cosa. Entonces, ¿yo qué hago? A mí me gustan mucho las telenovelas. Las telenovelas son las series, normalmente son de países de América Latina, ¿vale? Y son series muy largas, con muchos episodios, ¿vale? Y son muy... ¿cómo lo digo? Son muy exageradas, ¿vale? Todo es como muy teatral, entonces es muy fácil de entender. Si yo estoy aquí tumbada en el sofá, imaginad que yo estoy tumbada así, ¿no? Ahora, a la hora de la siesta, y pongo la telenovela, bueno, veo un trocito, me duermo, otro trocito, me duermo un poco. Cuando me despierto, pues puedo entender la serie porque como son tan repetitivas, y tan sencillas, pues puedo seguirlas, ¿no? Entonces las telenovelas son perfectas para la siesta en España. Yo por eso durante el año, durante el invierno, no veo telenovelas y siempre selecciono una para ver durante el verano. Este verano, si te interesa, voy a ver la nueva temporada de La Reina del Flow. Y por cierto, te voy a enseñar una forma especial para ver series y películas en español y sacarles el mayor provecho posible, es decir, aprovecharlas al máximo. Puedes hacerlo como un reto, ¿no? Por ejemplo, venga, a ver cuántas palabras no entiendo, cuántas palabras nuevas puedo aprender en un minuto viendo esta serie. Soy Licenciada, vale, ya aprendes. licenciada en. Licenciada en. Aprendes que cuando quieres decir que tienes una formación universitaria, dices soy licenciada si eres chica o licenciado en masculino en, pues soy licenciada en matemáticas, soy licenciada en derecho. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Ingeniero de telecomunicación. Trabajadora, responsable, sociable. 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 Sociable, vale, pues sociable es una persona que tiene facilidad para relacionarse con otras personas. Ordenado, sincero. Ordenado. Ordenado, dice soy ordenado, pero si os fijáis dice soy ordenado, pues ahí aprendes también cómo hablamos las personas en España cuando hablamos rápido, ¿no? No decimos soy ordenado, sino que soy ordenado. Pues mira, en pocos segundos viendo una serie en español hemos aprendido, ¿cuántas? 3, 4 palabras, además sin esfuerzo y en contexto. Esto es Lingopay, que me encanta porque tiene subtítulos interactivos y además en 2 idiomas. Y cuando encuentras una palabra que no entiendes, por ejemplo aquí, defectos, haces clic y Lingopay lo guarda directamente en formato flashcard, que es súper útil. Y hay un montón de series, programas de televisión, documentales, películas e incluso música que puedes usar para aprender y mejorar tu nivel de español. Si esto te interesa y quieres probar Lingopay gratis, te dejo un link especial en la descripción de este vídeo. Y muchas gracias a Lingopay por apoyar este proyecto independiente que es mi canal. Y no podemos olvidarnos de la palabra escrita, no podemos olvidarnos de leer, ¿no? Pero claro, si yo te he dicho, no, se me caen los libros, perdón, ya, no, que te decía, claro, otra vez, un momento, vale, yo te decía que, claro, si... Que al principio de este vídeo yo te he dicho, no te preocupes porque yo no te voy a decir que te pongas a leer una lista larguísima de vocabulario o de repente a estudiar muchísimo, sino a hacer lo mismo que haces ahora pero en español, ¿no? Entonces no te puedo decir de repente, tienes que leer 4 libros en español este verano, ¿no? A ver, si a ti te gusta leer y sientes que estás ya preparado, que estás preparada para leer tu primer libro en español, adelante, ¿vale? O sea, eso es lo mejor que puedes hacer para
mejorar tu nivel, ¿vale? Empezar a leer un libro en español. Aquí en el canal tenéis un montón de recomendaciones también de libros, ¿vale? Pero si tú ahora mismo no estás dedicándole mucho tiempo a la lectura, ¿no? Pues a lo mejor sabes, siendo realista, ¿no? Puedes decir, Guada, yo sé que no voy a empezar a leer ahora, ¿vale? Pero a lo mejor sí que lees las noticias, ¿no? En el móvil. Estoy segura de que entras en algún periódico digital o que lees las noticias en Instagram o en otras redes sociales, ¿verdad? Es imposible no hacerlo hoy en día con todas las cosas que están pasando en el mundo continuamente, ¿no? Ese sí que es un pequeño cambio que puedes hacer de manera muy sencilla. Puedes seleccionar un periódico español y leer todos los días los titulares. Solo te pido eso, leer los títulos de las noticias, ¿vale? Y ya verás todo lo que aprendes y ya verás que el primer día será difícil, pero después, poco a poco, te acostumbrarás y será mucho mejor. Y si no quieres entrar en la web de un periódico porque te parece demasiado difícil, puedes hacerlo directamente en tus redes sociales, ¿vale? En las redes sociales que tú utilices. Empieza a seguir a medios de comunicación que publican en español y de esta forma estarás educando a tu propio algoritmo para que después te proponga contenidos en español. Esto estoy segura de que pasas tiempo en redes sociales o aquí en YouTube, ¿verdad? Pues vamos a intentar darle un cambio a eso y que todo o casi todo esté en español, porque vas a aprender muchísimo sin darte cuenta y además es que vas a aprender de los temas que a ti te interesan, que luego, claro, eso es lo más útil porque es lo que vas a poder usar en tus conversaciones reales, ¿no? Así que, otro consejito. Y por supuesto, si tú haces algo diferente, si tienes algún truco, algo que te funciona y quieres compartirlo con los demás estudiantes de español que están viendo este vídeo, por favor cuéntamelo en los comentarios. Dime, ¿qué haces tú para mantener ese poquito de español cada día, ¿vale? ¿Cómo mantienes el español presente en tu vida diaria? Y hasta aquí el vídeo de hoy, un poco accidentado con esos libros que se caían todo el tiempo al suelo. Ya sabes que si quieres probar Lingopie gratis, te dejo un enlace especial en la descripción del vídeo. Yo, como siempre, espero que el vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Y si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo conmigo, ya sabes, suscríbete al canal. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!